Bienvenidos. Poneos cómodos, apagad las luces, cerrad los ojos y solo escuchad. Como decía Platón, no hay mayor perfección en el mal que el parecer ser bueno no siéndolo. Hoy os voy a contar la historia de Azaria Chamberlain. Comenzamos. Michael Chamberlain, pastor adventista del séptimo día, y Lindy Chamberlain eran un matrimonio joven, padres de 3 niños con los cuales vivían en Australia. El 13 de agosto de 1980 se dispusieron a viajar en su coche, un Golden amarillo, junto a sus hijos, para acampar en Ayers Rock, ahora conocido como Uluru, lugar situado en Australia Central. El 16 de agosto, la familia llegó finalmente a Ayers Rock y montaron su tienda de campaña en un campamento, donde había más personas acampando. Al día siguiente, 17 de agosto, tuvieron lugar los fatídicos hechos. Hacia las 8 de la noche se escuchó llorar a Azaria, de solo 9 semanas de edad, que estaba durmiendo en la tienda de campaña. Lindy fue corriendo a atender al bebé, pero cuando miró dentro de la tienda de campaña, vio a un dingo saliendo de ella. Azaria no estaba, había desaparecido. Lindy gritó: ¡Un dingo se llevó a mi bebé! Esa misma noche, todos comenzaron a buscar a la niña por todas partes, pero ni rastro. Lindy estaba convencida de que un dingo se había llevado a su hija. 7 días después, el 24 de agosto, entre unas rocas, a unos 4 kilómetros del lugar de los hechos, apareció ropa de Azaria, manchada de sangre. Pero ni rastro del cuerpo de la pequeña. En un principio se apoyó la versión de los padres: un dingo se había llevado a Azaria. Hasta que 2 años después, en 1982, una segunda investigación sobre las manchas de sangre encontradas en la ropa de Azaria llevó a que Michael y Lindy Chamberlain tuviesen que enfrentar un juicio. El caso se volvió uno de los más mediáticos de Australia. Toda la investigación, por primera vez en Australia, se estaba retransmitiendo en vivo por televisión y todo el mundo tenía, al parecer, una opinión. Muchísima gente defendía a los Chamberlain, incluidos los acampantes de Ayers Rock, diferentes testigos y expertos, pero habían otras personas que pensaban que especialmente Lindy había degollado a su pequeña hija Azaria y la tachaban de asesina de bebés y de adoradora del diablo debido a sus creencias religiosas. Lindy siempre mantuvo su versión de los hechos: un dingo se había llevado a su pequeña. En el juicio, según la acusación, Lindy degolló a su pequeña hija en un asiento del coche, escondiendo el cuerpo después en una bolsa. Después volvió a la fogata donde estaba su familia junto a otros acampantes y después de cenar volvió a la carpa gritando que un dingo se había llevado a su bebé. Mientras todo el mundo buscaba a la niña en la oscuridad, ella se habría deshecho del cuerpo. Por parte de la defensa se presentaron varios testigos que declararon haber visto aquel día a varios dingos en la zona. También otro testigo, una enfermera, declaró haber escuchado llorar a la niña, al igual que Lindy. Se alegó que un dingo era perfectamente capaz de llevarse a la niña y de devorarla sin necesidad de romper su ropa. También se puso en conocimiento que 3 semanas antes de los hechos, en el mismo campamento, un dingo había sacado de un coche a una niña de 3 años, rompiendo su cinturón de seguridad, con la diferencia de que los padres se dieron cuenta a tiempo y la historia no tuvo un mal final.
Lindy finalmente fue acusada por el asesinato de Azaria y Michael, su marido, fue acusado de encubrir a su mujer tras el crimen. El 29 de octubre de 1982, Lindy Chamberlain fue declarada culpable del asesinato de su hija Azaria y fue condenada a cadena perpetua en la cárcel de Darwin. Michael fue condenado a 18 meses de prisión, pero su condena finalmente fue suspendida. Cuando entró a prisión, Lindy estaba embarazada de 8 meses de su hija Kalia y acabó dando a luz en prisión. En el momento en el que nació Kalia, se la quitaron y tuvo que vivir doblemente el dolor de haber perdido a Azaria hacía 2 años y ahora tener que vivir separada de su bebé Kalia y de sus otros 2 hijos, Aidan y Regan, que aún estaban cursando la primaria. En 1986, 6 años después de la desaparición de Azaria, un hombre que practicaba escalada nocturna en Alice Springs falleció a causa de una caída. Cuando se encontraron sus restos en una zona habitada por los dingos, también apareció una pequeña chaqueta. Esa chaquetita pertenecía a Azaria. Era la chaqueta que Lindy había descrito que su hija llevaba puesta aquel fatídico día. Con este nuevo descubrimiento, Lindy fue liberada de la cárcel después de más de 3 años y fue compensada por su tiempo en la cárcel con más de $1 millón. En 1991, Lindy y Michael se divorciaron. En 1988 se anularon las condenas, pero no fue hasta el 2012, 32 años después de los hechos, que un forense apoyó la versión de los Chamberlain criticando toda la investigación policial llevada en el caso. Sobre este caso hay libros, películas, una miniserie de televisión, obras de teatro y hasta una ópera. Aquí mismo hay una película que podéis ver aquí en YouTube si os apetece. Se llama Un grito en la oscuridad. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Este caso nos hace pensar en qué pronto juzgamos a las personas sin saber y en el daño que podemos llegar a hacer. Desde el caso de los Chamberlain han ocurrido al menos 400 ataques por parte de dingos en Australia, la mayoría de ellos contra niños. En el Museo Nacional de Australia hay una exposición con más de 250 objetos sobre el caso de Azaria Chamberlain. Hasta aquí la historia de hoy. Me despido hasta un nuevo relato en la oscuridad.